No, tengo un montón, no tengo dos, Presidenta. Andrés, qué gusto que me da verte otra vez, aunque estemos en veredas opuestas, pero vos sabés que tenemos muchos intereses conjuntos aún en este tema, sí. Así que, bueno, nada más aclarar eso para que vean que No, bueno, pero tiene dos preguntas, una de la senadora Elías de Pérez y otra del senador Fía. sí, señora Presidenta, Lo que te quédese estoy tranquila que pidiendo que... tengo todas las ganas de contestar, ahí me largo. Lo primero de todo, respecto del artículo 8, empecemos por ahí, que regula el consentimiento. Acá están mis preocupaciones. El artículo, muchas gracias, senadora Elías de Pérez, por la pregunta. Me parece que lo primero de todo es hacer notar que falta la contención. Es decir, que es un proyecto que a una persona que llega en una situación desesperada, peor, a una mujer que fue violada, peor, a una niña embarazada, en cualquier circunstancia, y peor si fue abusada, no, este proyecto no tiene un dispositivo de acompañamiento humano. Las deja solas, les da información médica y toda otra información podría ser criminalizada a la luz del 14. Esto me parece que es gravísimo y yo creo que debería modificarse. La modificación del 8 para mí es peor que antes, al menos antes uno sabía que se atenía. Ahora con el aborto no hay edad mínima. Para todos los menores de 16 años se aplican las mismas reglas y depende del operador que reciba al niño juzgar qué criterio va a aplicar, porque se va a aplicar la idea de la autonomía progresiva que está reforzada. Quiere decir que hay más agujeros de interpretación que antes, es menos clara la norma que antes, y además de eso se da lo que yo dije que para mí es terriblemente dramático y que por favor les pido que cambien, que es la falta de atención en las circunstancias de las niñas que llegan abusadas, que en Argentina es muy doloroso, pero tenemos demasiados casos de niñas de 11 años, de 12 años, que no van a resolverse Perdone, solas. señora presidenta, pero es la segunda vez que la miembro expositora plantea que no votemos de una forma. Yo le pido que ella opine lo que tiene que opinar. ¿Cómo vamos a votar nosotros? Es nuestra decisión. Por favor. Senadora, le pido por favor que no interrumpa. Yo le estoy diciendo, Doctora Basset, le pido que se centre en la pregunta que se le ha hecho. es lo que hice, me interrumpieron, pero bueno, no importa, yo entiendo, esto, como yo dije, vibramos con esto, así que lo comprendo perfectamente, sé que Continúe. yo vengo como experta. No limiten a los expositores, presidente, no limiten, no se limita al expositor. Yo vengo a prestar un servicio cívico a decir mi opinión sobre una ley, no a decirle cómo... No es así, senador Mayans, he pedido la palabra y he sido limitada en el uso de mi palabra. No interrumpa, le voy a dar la palabra después. Estoy dando una opinión desde mi punto de vista. Yo soy abogada de derecho de familia y hago también derechos humanos. Estoy dando mi punto de vista. No se me enojen porque no piensan como yo. No se me enojen, le pido por favor. Estoy diciendo lo que a mí me preocupa de la ley y me preocupa sinceramente, aún si se aprueba la ley, que ese punto se modifique. Es lo que yo estoy aportando, queriendo aportar. No se enoje conmigo porque es un aporte, no es un ataque para nada. Es simplemente que estemos atentos a que este es un lugar vulnerable de la ley y que nos preocupemos de esas niñas que van a llegar ahí. La otra pregunta que me hacían, o sea, el consentimiento me preocupa muchísimo. Creo que está peor y que todos los padres tendríamos que estar muy preocupados. Creo que el segundo punto que me habían preguntado es el tema de la carga de la reproducción a la mujer. Sí, indudablemente, es decir, crear un derecho genera eso, deposita la carga de reproducción en la mujer y genera estereotipos, no cabe ninguna duda, genera nuevos estereotipos de género. Ahora voy a la última pregunta, que es la que tiene que ver con un tema que yo estudié muchísimo, que es el tema de las observaciones, de las opiniones, las observaciones que emite el Comité de Derechos del Niño respecto de los informes que eleva la Argentina. La Argentina eleva informes. Los informes que eleva la Argentina vienen acompañados de ONGs diversas que hacen recomendaciones, o sea, describen un panorama de la situación actual, y en base a esa descripción que hace la ONG o la Argentina, el Comité de Derechos del Niño emite una observación. Y es verdad que el Comité de Derechos del Niño, en varias ocasiones, como dice Andrés, varias ocasiones, el doctor Gil Domínguez en varias ocasiones nos ha dicho que tenemos que, en la medida de lo posible, despenalizar, no crear un derecho, despenalizar, esta ley crea un derecho, despenalizar el aborto para niñas que se presume que han sido abusadas debajo de una cierta edad. Es absolutamente cierto. Ahora, otra vez estamos en el problema de la proporcionalidad, porque verdaderamente, ¿qué tiene más valor? ¿Una recomendación del comité o el artículo 75, inciso 23, que explícitamente establece a cargo del Estado
senador José Mayans, la obligación de proteger al niño desde el embarazo. Más explícito imposible. O la declaración interpretativa, que tiene jerarquía constitucional porque está en las condiciones de su vigencia, en el 75, inciso 22, y entonces, si está en las condiciones de su vigencia, entonces ahí sí les digo, preocúpense porque necesitan los 2/3. En las comisiones que decía Andrés Gil Domínguez, muy bien, los 2/3 para hacer que esa declaración interpretativa se derogue. Porque una cosa es crear un derecho sobre la vida de un niño, es decir, privatizar el derecho a la vida del niño y delegarlo en las manos de la madre durante 14 semanas, y otra cosa es despenalizar. Son dos cosas completamente distintas. Despenalizar se valoran cosas distintas. Yo esto lo quiero decir porque el doctor Gil Domínguez nos decía recién, nos citaba el tratado de la interpretación, la Convención sobre la Interpretación de los Tratados, el artículo 31 de la Convención de Viena. Y efectivamente, él dice que hay un deber de interpretar según la letra y de buena fe. Y yo les acabo de decir la letra, que es el primer criterio de interpretación, y de buena fe la letra, después todo lo demás. Sí, ya está, terminé. Lo único que le digo es que si le va a dar la réplica al doctor Gil Domínguez, a mí también me dé posibilidad de responderle a él. Si no, es un ida y vuelta todo el tiempo. Eso no se puede. Tranquila, doctora Basset, no le voy a dar la réplica siempre una mujer. al doctor Gil Domínguez y le voy a dar la palabra a la senadora Mirkin y luego a la senadora Sagnún para que hagan sus preguntas. ¿Cómo no? Disculpe, señora presidenta, yo quería hacer